Listo. 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 Buenos días. Buenos días, teacher. Listo. Vamos a esperar a sus compañeros. Listo. Muy bien. That's nice. Listo. Muy bien. Entonces, oro. ¿Quién está por acá? Kevin, Gabriel. Muy bien. Escobar, Marit. Bien, hay que llevar. ¿Quién de todos? Ahí llego. Preciso a la que necesito. Estefanía. Listo, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo. Entonces, ¿me vas a hacer un favor, Juana Castro? Buenos días. Buenos días, teacher. Listo. Juana, me vas a hacer un favor. Te voy a pedir que al final de la clase me lleves el listado de las personas. ¿Listo? Me lo mandas Bueno. por interno en Zoom o si no alcanzas lo envías por el modo. ¿Listo? También me vas a hacer un favor. Persona que no tenga la cámara encendida, me avisas para sacarla de la conversación. Listo, teacher. Igual yo voy a estar revisando o si se te pasa alguna vez. Entonces, Valentina va a encender la cámara. Todo el mundo va a tener la cámara encendida. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a escribir en el cuaderno como topic. Bueno. Mediana y moda. ¿Listo? Como topic, mediana y moda. Sí, no hemos salido de ahí. Mediana y moda. Achievement. Calcular la mediana y la moda. Calcular la mediana y la moda. Skill. Hallar la mediana y la moda de datos agrupados. De datos agrupados. De datos agrupados. Muy bien. Entonces, si alguno ya se dio cuenta, yo estuve revisando ya sus trabajos de estadística,
los que enviaron hace 8 días, o que se dejó hace 8 días para ser exactos. Y pues bien, algunos sí siguieron la guía como es, algunos no. Le voy a preguntar a Juana Castro, ¿cuánto es el valor de la mediana del ejercicio, de la única tabla de datos agrupados? ¿Cuánto era? La mediana, teacher, Sí, la que calculaste. me dio 130, ¿qué? No, me dio 20,4. Exacto. Ese es el valor, 20,44. ¿Listo? A mí me dio 20,44. 20.6. ¿Listo? Teacher, a mí me dio 20.6. Tienen que darles exactamente 24. Entonces, estuve revisando y les voy a comentar cuáles son los errores más comunes. A todo el mundo le pasa, pero ya no lo pueden volver a hacer. ¿Sí? Les voy a hacer el pequeño ejemplo. Y esto lo hicimos con grado sexto. Sí, porque los errores vienen desde ese grado. Tenemos 1. Así. Ya les digo qué operación vamos a realizar. Vamos a copiar esta operación en el cuaderno. ¿Listo? Muy bien. Tienen 30 segundos para resolverla. 30 segundos para resolver esa operación. Sí, parece una tontería, pero de aquí viene el error de la gran mayoría de todos. Oye, los que hicieron mal, esto, y no les dio esto. Porque no sabemos aplicar una fórmula. O no sabemos, más bien no aplicar la fórmula, sino operar. ¿Listo? Tiempo. ¿Cuánto les dio? 24. 24. ¿Todos 24? Menos 24, teacher. Menos 24. Ah, sí, menos 24. Listo. Pues les voy a decir cómo se hace. Yo les voy a enseñar cómo a los niños de sexto de hijos. Primero, ¿qué se resuelve en esta operación? La multiplica. O la primera la suma y eso se multiplica por 5. Primero lo que está se en paréntesis. encuentre No, en el dentro paréntesis. del paréntesis. No me importa si es multiplicación, división, potencias, raíces. Siempre se va a resolver lo que se encuentre dentro de paréntesis. En este caso hay una suma. Por lo tanto, lo hacemos así para todo. Es igual a 2 más 3 es igual a 5. Y bajamos las siguientes operaciones, el por y el menos. 1 y el 5. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué operación se tiene que hacer? La multiplicación, porque ese es el orden o la jerarquía de operaciones. 5 por 5, 25. Y 1 menos 25 es igual a menos 24. El valor que algunos dieron. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ahora todo el mundo me va a decir, yo lo hice perfecto. ¿Qué sucedió cuando aplicamos la fórmula? A ver si me acuerdo. Voy a acordarme a ver si me la... Así no. La mediana se obtiene como el límite anterior, el límite del factor por n más 1 sobre 2 menos la frecuencia de i menos 1 fi por la amplitud de i. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así es la ecuación? Y esto es más. Y aquí es un por. ¿Esta es la ecuación? Así me la aprendí de memoria. ¿Sí o no? Si no estoy mal, creo que es sin el n menos 1. O sea, solo es n sobre 2. ¿Es n medios? Venga, reviso. A ver si me la aprendí de memoria. Igual ustedes también tienen... La debemos aprender así. Muy bien. A ver. Uy, correcto. No, pero esta es la absoluta. Entonces, en este caso es n. Y
solamente n. Listo. Lo demás está correcto. Bien. Esa es la ecuación. ¿Qué ocurrió? Les voy a decir sinceramente qué ocurrió. Algunas personas hicieron esto. Unas personas, digamos, aquí el valor fue 8, por ejemplo, no sé, más 5 por 2. Y esta persona fue una sola persona que primero sumó y después multiplicó. Ya no le da. ¿Sí? Primero sumó y es porque no aplicó esto. ¿Listo? Segundo, otro de los errores que encontré de esas tablas es que las frecuencias absolutas no lo eran. O sea, yo no sé cómo suman 5 más 4 y por allá les daba 10. Y ahí para abajo ya quedó mal la frecuencia absoluta. No sabemos sumar. De ahí para abajo. Y por lo tanto la frecuencia va a quedar corriendo. Otro que por ahí yo lo vi. Y este es peor. Primero realizó lo que se encuentra acá arriba y después lo dividió. ¿Sí? Hizo L1 más N medios menos la frecuencia absoluta del anterior por la amplitud y a eso lo dividió. Y a eso le dio la mediana. Si ven todos los errores que estoy viendo, y es por no que saber la jerarquía de operaciones, cómo se debe operar. ¿Mm? Y lo mismo pasó, pues, y lo mismo pasa ¿en dónde? En matemáticas, digo, en geometría. ¿Sí? En el periodo anterior. Esto no lo saben aplicar bien. ¿Mm? Ustedes ya están en décimo. Esto ya les debe hacerse fácil. Ustedes ya deben hacer esto a la perfección. Pero que yo encuentre errores de este tipo, graves. Y eso que estamos sumando. Yo no les estoy pidiendo que hagamos, saquemos la tangente a la menos 4 de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Listo? Entonces, por favor, de ahora en adelante ser más cuidadoso con eso. ¿Listo? Tener mucho más cuidado con el orden de la ecuación. Bien, ya que la tenemos antes de borrarla, ven que esta ecuación, o para qué es esta ecuación, esta fórmula. No es una ecuación, es una fórmula matemática. ¿Para qué es? ¿Le podríamos dar los datos y usted resolverla ahí? Es que pues yo acá la estoy rectificando y me da 20 No, minutos. ya después me envías la corrección si quieres. Yo ya les di una nota. Las personas que me quieran corregir eso, yo les subo un punto desde el trabajo. Pero eso lo hacen después en sus casas. Ahora. ¿Listo? Sí, ya saben la respuesta. Entonces tienen que mirar dónde está el error. Sus tablas de datos, el error está en la tabla de datos o está en la aplicación de la fórmula o no sabemos hacer las operaciones. ¿Listo? Entonces, esta fórmula es para hallar la mediana cuando los datos están agrupados. O sea, hay una tabla de frecuencias y además esta tabla de frecuencias es particular. Hay un intervalo, es decir, que la variable es continua. ¿Sí? Va de un rango a otro, por ejemplo, de 20 a 24. ¿Sí? Y ahí dije que tenían que hallar la marca de clase, que es algo que identifica ese intervalo. Por lo general es la mitad del intervalo. ¿Listo? Entonces, esta, pues es la ecuación para ella. ¿Sí? Bastante extensa, un poquito complicada. Por eso es que no la pudimos ver el periodo pasado, para complementar. Porque si llegaba acá, pues no me alcanzaba para explicar la moda. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿dónde está el borrador? Acá. Listo. Entonces, esta es la mediana para ese caso. ¿Listo? ¿Cuándo? Hay datos agrupados con intervalos, es decir, con variable continua. Entonces, vamos a utilizar la misma tabla. Es decir, la tabla que hicieron del ejercicio, vamos a utilizarla ¿para qué? Vamos a calcular el día de hoy la moda de esa tabla. Entonces, si se dieron cuenta, las personas que trabajamos con la mediana, que hicieron la tabla, pues para averiguar la moda,
pues uno diría, pues sencillo, es la que tiene mayor frecuencia. Es decir, la que tiene mayor número en la parte de esa frecuencia. Por ejemplo, 20, 51, no sé. No le he mirado, no sé cuál es. Esa parte. La pregunta es, de ese intervalo, por ejemplo, puede ser de 8 a 12, ¿cuál es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia? Que tiene mayor frecuencia. Entonces, van a copiar moda para, como subtítulo, moda para datos agrupados, dos puntos, datos agrupados, variable continua. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que vamos a hallarla para un intervalo. Cuando diga variable continua, hay intervalo. Cuando diga variable discreta, solamente son los números. 1, 2, 3, 20, 40, 50, son enteros. Cuando es variable continua, son intervalos. Listo. Datos agrupados porque vamos a analizar una tabla de datos, una tabla de frecuencias. Bien. Entonces vamos a copiar la fórmula. Aquí no voy a explicar mucho. Solamente voy a copiar directamente la fórmula, que también es un poquito extensa y ya la explico paso por paso. Entonces, la moda MO va a ser igual aquí a el límite inferior del intervalo más, con reglita, para que nos quede derecha, esta es extensa, así. Listo, es un poquito extensa. Esta no es tan sencilla de calcular la moda acá. Listo, entonces, la frecuencia del intervalo menos la frecuencia anterior. Voy a abrir paréntesis con otro color para que vean cuáles son las operaciones. Lo mismo, se coloca la frecuencia del intervalo menos la frecuencia anterior, menos 1, más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia siguiente. ¿Listo? Y listo. Esa es la fórmula. Parece un poco un DFs, que no tiene ningún sentido, pero ya la vamos a aplicar en un ejercicio. O más bien, la vamos a aplicar en la tabla. Permítanme y busco la tabla, la que tenían que realizar, la que tenían que completar además. Vamos a utilizarla. Estadística, aquí está. Con datos agrupados, utilicemos esto. Listo, perfecto. Muy bien. En esa tabla de datos, lo mismo, hay que hacer lo mismo. Hay que hacer una observación directa. Me van a decir en este momento en qué intervalo se encuentra la mayor frecuencia. ¿En cuál intervalo se encuentra la mayor frecuencia? ¿Sí? Del ejercicio anterior, o de la que tenían que entregarme. ¿En dónde tiene la mayor frecuencia? No la absoluta, la frecuencia, solamente la primera. ¿En el 9? Pero ¿cuál es el intervalo? De El 20 intervalo a de 20 a 22. 20 a 22. Listo, perfecto. Entonces, como pueden ver, de 20 a 22, lo copiamos por acá, del intervalo 20,5, 20,0 a 22,5 abierto, se encuentra la mayor frecuencia, que nos dice que es igual a 51. ¿Listo? 51, o sea que la mayoría de datos se encuentra en ese intervalo. Necesitamos saber de 20 a 22,5 en dónde tiene mayor ¿qué? Variable. O sea, la variable cuál tiene mayor cantidad de datos. Se puede averiguar directamente, claro, con esta fórmula.
Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, pregunta. Le voy a preguntar a alguien que se lo hizo bien. Maritza, ¿listo? Muy bien. Me vas a decir, ¿cuál es el límite de ese intervalo? El primer límite. Porque lo vamos a reemplazar la fórmula. Maritza. ¿Cuál es el límite de ese intervalo? 20, ¿no? 20. Listo, ya. Es esto. Bien, sigamos. 20. Más. Colocamos nuestra raya fraccional. Listo. Bien. ¿Quién sigue? Luis Carlos. Luis Carlos, ¿cuál es la frecuencia de ese intervalo? Temperatura. 34. No, 51, teacher. 51. No te vayas todavía. Y listo. ¿Cuál es la frecuencia anterior a 51? Propiedades. 34. 34. Anterior a 51. Perfecto. Entonces, si estamos revisando la tabla, se darán cuenta que la frecuencia, el número que se encuentra arriba, ¿sí? Arriba de 51 es 34, que es la anterior. ¿Listo? Listo. Muy bien. Como pueden ver, esto se repite acá abajo. Por lo tanto, vamos a copiar lo mismo. Mire, es F1, F1, F menos 1, FI menos, es igualito. Entonces, vamos a copiar. 51 menos 34. Y listo. Es igualito. Perfecto. Muy bien. Preguntémosle a una última persona. A ver cómo nos va. Leonardo Peñuela. ¿Sí está? Sí, señor. Muy bien. Frecuencia de ese intervalo. La fórmula quedaría 51 menos No, no, 21. no. ¿Cuál es la fórmula? Perdón, ¿cuál es la frecuencia de ese intervalo? 51. Perfecto, 51. Vamos paso por paso. Tranquilo. Menos, ¿cuál es la frecuencia siguiente al intervalo de 51? 21. 21. Perfecto. Y listo. Gracias, Leonardo. Eso es todo. Como pueden ver, es bastante sencillo. Lo que ocurre es que hay un poco de Fs que nos van a confundir. ¿Listo? Hay muchas Fs, digo, ¿cómo, de dónde agarro? Pero están solo haciendo un ejercicio que verán que esto es sencillo. Muy bien. ¿Qué les voy a pedir? Que operen esto. Vamos a ver si a todo el mundo le da la misma moda. ¿Listo? Lo van a hacer, van a tener 2 minutos para realizarlo. No les debe llevar mucho tiempo. ¿Listo? Tienen 2 minutos para calcular la moda ya reemplazados los valores. ¿Listo? Persona que va acabando me está escribiendo por Zoom la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Ya encontramos un valor. Ya me dieron un valor. Listo. Muy bien. 2 valores ya. Llevan 2. Listo. Van 3 valores.
3. Van 6 valores. Van 8 valores. ¿Listo? Van 9 valores. Uy, se me fue la voz. Listo, van 11 valores. Muy bien, con esos 11 nos quedamos. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a realizarlo y ahorita les voy a mencionar cuáles fueron algunos de los valores. No las personas, los valores que les dieron. ¿Sí? Vamos a realizarlo junticos. Esto yo lo hago paso por paso. 20,0 más. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué se realiza? Primero, los paréntesis. Siempre vamos a hacer los paréntesis. No me importa que aquí haya una resta que se puede hacer, pero no la voy a hacer. Yo jamás hago eso. ¿Listo? Creo que me queda un poquito extensa, pero bueno. Entonces, coloco 51 menos 34 de esta forma. Y 51 menos 34 es igual a... ¿Dónde está mi calculadora? Pues hagámoslo sin calculadora. Para 7, 17, si estoy bien. 17 más 34 es igual a 51. ¿Listo? ¿Cuánto dijimos? 17. Y 31 menos 21 es igual a 30. ¿Sí? Es igual a 30. ¿Listo? Y esto se va a sumar. ¿Listo? Ahora, la moda va a ser igual a 20 más, ahora sí, realizo las operaciones, una arriba, una abajo. Entonces, 51 menos 34, pues ya dijimos que va a ser 17, y 17 menos más 34 es igual a, ¿cuánto? Es igual a 47. Listo. Hacemos esta relación, esta división. Vamos a continuar por acá. No, ya sería un solo número. 20,0 más 17 dividido entre 47. 0,36. ¿Listo? Y ya, bueno, algunos pueden decir, pero, ¿por qué cogí 0,36? Pues, si como pueden ver en la calculadora, ahí, el siguiente número a 6 es 1, o sea que se aproxima 36. O sea que la moda finalmente es 20 más 0,36 es igual a 20,36. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Claro. Entonces, hay que realizar todo el procedimiento. Vean que es sencillo. Solamente son sumas y una división. Y algunas de las respuestas que me dieron por acá fue, las voy a mencionar. 2,4, como la más extraña. 2,37. No sé por qué. Bueno, hay 0.36, que se le olvidó sumar el 20. 21,80. Y el resto, 20,34. ¿Sí? Entonces son como esas respuestas que se salen de esa tendencia, que por una décima, que uno no entiende, sí, si esto da tan cerrado, ¿por qué les dio con, por ejemplo, 34? ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde hicieron mal la suma? ¿Sí? ¿Dónde hicieron mal la resta? Tienen que evaluar todo eso. ¿Listo? Entonces, para que vayamos aprendiendo cómo es que se hace.
Esto se hace cuando la variable es continua, cuando hay un intervalo. Vean que no es sencillo hallar la moda, como en el caso de los anteriores, en donde se tendría que la moda, por ejemplo, era tan solo mirar dónde se tenía mayor frecuencia. Listo, ahí está la moda, porque la variable era continua. Porque ¿dónde estaba? Ahí se iba a encontrar la moda. ¿Listo? Acá no. Aquí tenemos que en este rango mirar dónde está la moda. Miren, casi cerca, 20. Ni siquiera llega a 22. Es 22,36. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Sobre la fórmula? ¿O sobre cómo se utiliza esto? ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Señor. Entonces, ¿por qué estoy mostrando todo esto? Porque, por ejemplo, yo me aventuré a lanzarme con gráficas. Y resulta y pasa que en las gráficas yo necesito calcular la moda. Y la moda a veces me presentan tablas de frecuencias en donde se encuentra esto. ¿Sí? Intervalos, variable continua. Y no les había explicado eso. Entonces, aquí estamos, complemento a esa clase. Bien. Bien. La moda con variable discreta es sencilla. ¿Por qué es sencilla? Si tenemos una tabla de datos así. ¿Listo? Pues será así. Entonces aquí está nuestro intervalo. Es decir, y acá es nuestra frecuencia. Entonces nuestro intervalo puede ser de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13. ¿Sí? Pero si acá, por ejemplo, es, perdón, porque es discreto. Entonces aquí hay 1, 2 y 3. Y acá la frecuencia de esa variable puede ser 8, 10 y 9. O no, 7. Les pregunto, si tuviera esta tabla tan pequeñita, ¿en dónde estaría la moda? Porque esto es variable discreta. Y esto es una tabla de frecuencias. Está agrupada. ¿En dónde se encontraría la moda? ¿En dónde? En el 2, teacher. En el 2, sí. En el número 2. Vean que aquí es fácil ubicar la moda. Porque aquí ya de una vez me dice el valor. En el caso de la continua no es así. Tenemos que hallar de este intervalo de datos de variables el valor. ¿Sí? Por eso se tiene que utilizar esta fórmula. Es solo por eso. No es por más. ¿Listo? Entonces así se halla con variable continua, con variable discreta. Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien. Entonces, ¿Por dónde se manda la corrección del ejercicio? bueno, la pueden enviar de una vez. Si ya se dieron cuenta del error, envíen de una vez. Yo a los que ya se dieron cuenta que ya les califiqué sobre 5. Entonces, envíenlo nuevamente ahí. No importa que vuelva a aparecer, a mí me vuelve a aparecer eso. Tranquilos. Listo, lo importante es que lo realicemos bien. Igual esto. Esto hay que hacerlo paso por paso. No se pueden comer saltos, no se puede... No, es que a mí no me gusta hacer cálculos, no me gusta hacer esto. Les va a tocar. ¿Listo? Entonces, eso es todo. El día de mañana les dejo el video sobre ecuaciones de la línea para explicar, por ejemplo, cómo se halla la ecuación general a partir de 2 puntos. ¿Sí? Ya no tenemos ni pendiente ni una línea de un punto en concreto en donde haga intersección con el eje Y, con X. Entonces, mañana les dejo ese video. Hacemos los ejercicios y me lo entregan nuevamente. Una recomendación, chicos, y esto sí ya va un poquito más serio. Vayan comprando hojas de papel milimetrado. ¿Listo? Las van comprando de una vez. ¿Por qué? Esta semana terminamos de ver eso, la última ecuación con 2 puntos. Y ya para el siguiente parcial vamos a graficar.
en papel milimetrado. Y como se los dije a Lions, persona que no tenga papel milimetrado, lo lamento, pierde el parcial. ¿Cuánto vale una hoja de papel milimetrado? Una sola, 200 pesos, no se habló mucho, 300. No sé cómo será en su barrio, en su ciudad. Eso no es caro, 200 pesitos. Para su mayor economía, compres el blog, que vale como 5.000 o 4.000 pesos y vienen como 100 hojas. ¿Sí? Esas no se van a dañar, con el paso del tiempo no se les va a comer ni siquiera los ácaros, les va a durar bastante. ¿Sí? Compren el blog o compren por hojitas. Pero el caso es que tienen que comprar papel milimetrado. Se los estoy avisando, incluso con 2 semanas de antelación, porque apenas terminemos de ver la ecuación de la recta, vamos a graficar. ¿Listo? Vamos a graficar en papel milimetrado. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Pues solamente pudimos ver la moda de aparatos agrupados con variable continua. Y ya en el siguiente parcial, para el siguiente parcial veríamos lo que nos falta, que sería, ¿qué nos faltaría? No, pues la mediana para valores discretos, pero es fácil. Y lo que nos veríamos ya lo siguiente serían las varianzas. Y entonces para las varianzas también voy a necesitar papel milimetrado, porque vamos a graficar. ¿Listo? Para la desviación estándar, ¿sí? Todo eso. Vamos a necesitar papel milimetrado para ver cómo se comporta esto de acá. ¿Listo? Muy bien, chicos. Con esto me despido y nos veremos el día, no sé, cuando mi Jesucito diga. ¿Listo? Entonces, Juana, por favor, te pido que me entregues el listado de las personas que asistimos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Salud. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Hasta luego, teacher. Vale. Bye. Bye, teacher. Vale. Hasta luego.